Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. En este primer capítulo me gustaría hablaros sobre por qué vivo y viajo en una furgoneta. Viví en Australia cuando por primera vez alquilamos una furgoneta. Yo no había viajado de esta forma en mi vida, pero bueno, pues en las antípodas es algo bastante común, así que había que probarlo. Lo que no sabía es que esto lo cambiaría todo. Para empezar, pues mi forma de viajar, porque descubrí que gracias a las furgonetas camper, dormir prácticamente en cualquier sitio era posible. Además de tener un vehículo con la independencia que esto te da, pues podríamos olvidarnos de reservar hoteles y tener que ceñirnos a un plan concreto. Así que en cuanto ahorré un poco de dinero, compré mi primera furgoneta. Era una monovolumen, no tenía presupuesto para más. Pero bueno, ahora me doy cuenta de que creo que fue la mejor forma de empezar. Bueno, no era demasiado cómoda. Primero porque no tenía ni mesa ni cocina. Para tener que convertirla en cama, tenía que reclinar todos los asientos, que sí, se hacía una cama enorme, pero bueno, pues tampoco era especialmente cómoda. La verdad es que no me duró mucho esa furgoneta, la vendí para comprar la que sí, por fin fue mi primera furgoneta camper. Era una Mitsubishi Star Wagon que tenía un gran canguro y la palabra Australia escrita en el capó. Esta sí tenía espacio de almacenaje, cocina, nevera, una cama. Bueno, pues cama por llamarlo de alguna forma. Era una madera sin colchón en la que yo lo que hacía era apilar unas cuantas mantas, así conseguía hacerla un poco más mullida. Es la cama más incómoda que he dormido jamás, la verdad. Pero bueno, con esta furgoneta hice viajes impresionantes por la costa sudoeste de Australia y bueno, aunque ahora que lo pienso, uno de esos viajes fue donde más miedo he pasado en mi vida. Pero bueno, ya os lo contaré algún día. Como seguía ganando bastante dinero en Australia y el mundo de las furgonetas me gustaba cada vez más, pues pasó algo que no olvidaré jamás. Llegó Donovan, una preciosa Ford Econovan del año 1987, que esta sí era una auténtica camper. Tenía el techo elevable, lo que quería decir pues que podíamos estar dentro sin estar de rodillas. Pero no solo eso, tenía una cocina con 2 fuegos, ya fija, un frigorífico normal, no una nevera que tenía que enfriar a base de hielos. Luego tenía 2 baterías, aparte de la del motor, tenía otra para poder usar las luces, bueno, pues todo lo que tenía uso energético. Luego también tenía placa solar. Y bueno, algo muy curioso de esta furgoneta de Donovan era que funcionaba tanto a gasolina como a gas. Tú antes de arrancar podías elegir cómo querías arrancarla, si con gas o con gasolina. Y algo muy curioso de esto es que cuando repostaba gas en la gasolinera, al terminar y desenroscar la manguera, sonaba como a pedo, pero es que lo más curioso es que olía a pedo también. Los que lo hayáis probado sabréis de lo que hablo. No me lo estoy inventando, es verdad. Bueno, ¿y por qué digo que no olvidaré jamás la llegada de Donovan? Bueno, me gustaba tanto esa furgoneta que tuve una grandísima idea. Le propuse a Elisa, la que era mi pareja en aquel entonces, dejar el piso en el que estábamos viviendo para irnos a vivir a la furgoneta. Bueno, yo estaba convencido de que me diría que no. Pero, bueno, es que en realidad yo tampoco estaba al 100% convencido de hacerlo. Pero misteriosamente no le pareció una locura y tras unos días de meditación me dijo que sí. Era una oportunidad que no podía desaprovechar, así que llamé al casero y le dije que nos largábamos. Así que vendimos unas cuantas cosas y nos mudamos a la furgoneta. Aunque vivíamos en la furgoneta, no viajábamos apenas porque los dos teníamos que trabajar en la ciudad. Entonces nos íbamos moviendo de barrio en barrio sin alejarnos demasiado de los gimnasios porque eran nuestras duchas, porque eso sí que no teníamos en la furgoneta. A mí me encantaba esa forma de vivir. En cambio a ella no.
Al cabo de 2 meses me dijo que de momento se iba a un piso compartido. Yo seguí en la furgoneta hasta el día que dejamos Australia. Y bueno, nuestra aventura en las antípodas ya terminó. Viajamos después por el sudeste asiático una temporada antes de volver a casa, que en ese viaje en 2015 fue la última vez que pisé un hostal. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. La vuelta a casa no fue fácil. Enseguida empecé a echar de menos mi vida en Australia. Pero sobre todo esos viajes en furgoneta. No tenía dinero para comprar una, así que lo que hacía para quitarme el mono era coger una tienda de campaña, saco un camping gas y meterlo todo en el coche de mi padre. Me iba a la montaña o a la playa, el destino es que me daba igual. En esa época también empecé a hacer couchsurfing en mi casa. Couchsurfing es una plataforma de viajeros que no tiene ánimo de lucro, donde cualquier persona que tiene un sofá o una cama disponible la puede compartir con estos viajeros totalmente desconocidos. Pues eso hacía yo, abría mi casa a la gente del mundo de la que solo sabía lo que ellos contaban en sus perfiles de la plataforma. Era como viajar sin viajar. Conocía a grandes viajeros que tenían una cultura muy muy distinta a la mía. Alemanes, australianos, holandeses, venían de cualquier sitio. Pero todos creo que sí que tenían algo en común, que me enseñaban mucho. Así fue como conocí lo que ahora se llama nómada digital, que es la gente que no viaja de vacaciones, sino que trabaja mientras viaja. Conocí un diseñador gráfico, un traductor de tibetano a inglés, un publicista, un montón de gente a la que yo envidiaba un montón. Tenía envidia sana de esas personas, pero no sé muy bien por qué. Yo pensaba que eso solo lo podían hacer ellos, que para mí sería imposible. Yo seguía trabajando y ahorrando hasta que llegó el día que sí, que me pude permitir el comprarme una furgoneta fuera de Australia. Invertí en una vieja Volkswagen de 1986, el mismo año que yo. Parecía una señal. Todas las vacaciones, todas las pasaba en esa preciosa furgoneta. Incluso aproveché la temporada baja de mi trabajo para proponerle a mi jefe el hecho de trabajar online una corta temporada mientras viajaba. No le pareció buena idea. Pero bueno, al final sí que acabé teniendo unos meses de excedencia que aproveché para hacer un largo viaje por el sur de Francia, la Costa Brava, Andalucía y el sur de Portugal finalmente. Que ese fue mi primer viaje largo en furgoneta. Y me di cuenta de lo poco que necesitaba para ser extremadamente feliz. Luego volví al trabajo, pensaba que si seguía ahí era porque era el mejor trabajo que había tenido nunca, pero si no me gustase un poco, me iría en busca de aventuras con esta furgoneta seguro. Como siempre buscaba nuevos retos, decidí vender esa vieja Volkswagen para comprar lo que era un lienzo en blanco en forma de furgoneta. Era una furgoneta totalmente vacía que la convertiría en hogar con mis propias manos. Bueno, antes de vender la vieja Volkswagen, la anterior, me fui con ella unos días. Y uno de los primeros días de esas vacaciones, me enteré de que había pasado algo en el trabajo que no me gustó demasiado. Y esa misma noche, cuando estaba a punto de dormirme, me despejé de repente por completo y tomé una decisión. Iba a dejar el trabajo para viajar. Si no lo hacía ahora, puede que jamás lo llevase a cabo. Esas vacaciones las pasé solo. Bueno, solo no, con Pavarotti, con mi gato. Y no podía parar de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Estaba excitado y feliz. Volví de vacaciones con una sorpresa debajo del brazo. Le dije a mi jefe mis planes y le pregunté si trabajar online sería posible. Como ya me esperaba, una vez más me dijo que no.
Seguí trabajando otros 2 meses más mientras camperizaba mi nuevo hogar sobre ruedas. En este caso era una Volkswagen T4 con más de 200.000 kilómetros. Yo nunca había hecho nada parecido. Pero en Australia sí que aprendí que soy mucho más capaz de lo que pienso. Y bueno, allí también fue cuando me di cuenta de que soy más manitas de lo que pienso. Al final creo que las limitaciones están en nuestra cabeza. Eso sí que es algo que aprendí. Sabía además que Internet está lleno de gente que, como yo, no había hecho nunca nada igual, pero lo mejor de todo es que a la gente le gusta compartir lo que hace y te enseña cómo hacerlo en Internet. Así que había un montón de vídeos y manuales de cómo convertir una furgoneta en hogar. Así que finalmente, después de casi 3 meses, tenía la furgoneta más o menos lista para empezar a vivir en ella. Bueno, fue gracias a amigos que o bien me ayudaban con ideas o con trabajo duro. Desde aquí mandaros un fuerte abrazo a todos y daros las gracias. Y así fue como en junio de 2018 empecé a viajar y a vivir en una furgoneta. También empecé a escribir en mi blog, en viajandosimple.com, donde comparto prácticamente todo lo que se me pasa por la cabeza, cosas relacionadas con furgonetas y cosas que no tienen nada que ver con ellas. Un poco con mi filosofía de ver la vida y demás. Bueno, sí me gustaría desde aquí daros las gracias a todo el mundo que me escribe para darme ánimos o simplemente para preguntarme cosas, porque siempre me hace mucha ilusión. Pues hasta aquí el primer capítulo de Viajando Simple. Si os ha gustado y creéis que a alguien le puede venir bien o le puede parecer entretenido este podcast, me gustaría que lo compartieseis con él. Pues nada más, os espero en el próximo episodio de Viajando Simple. Un fuerte abrazo desde Suiza. Chao.